Conquistador de Valdivia presentamos Bien Salud, estimulando el bienestar y la salud de las personas. Una presentación de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Partiendo nuevo capítulo de Bien Salud. Como siempre, cada día lunes a las 10 de la mañana nos reunimos con interesantes invitados e invitadas. Hoy nuestra invitada es la doctora Catalina San Juan. Ella es médica general. Ella es residente del programa de especialización en medicina familiar comunitaria de la Facultad de Medicina de la UACH. Y vamos a hablar, lo habíamos adelantado también, del rol de la medicina familiar comunitaria y su impacto también en la salud pública local. Así que le damos la bienvenida a Catalina. ¿Cómo estás? Y gracias por venir a Bien Salud. Muchas gracias por la invitación. Okay. Oye, bueno, para comenzar un poco, doctora, cuéntenos brevemente qué es esto de la medicina familiar comunitaria y también, de paso, por qué es tan relevante en la atención primaria de salud. Claro, la medicina familiar comunitaria nace como respuesta a esta necesidad de que no se estaban resolviendo las cosas viendo los síntomas por separado, y entonces desde los 80 en Estados Unidos empieza a surgir esta necesidad de ver a la persona como un ser integral, ¿cierto? Entonces desde ahí nace la estrategia de atención primaria de salud y el médico familiar como necesidad de ver a la persona en su contexto, en su familia, pero esa familia en su comunidad, esa comunidad en su país, y así es como también va impactando en los temas de salud pública. Tenemos una mirada integral de la persona, tenemos un enfoque no biomédico, sino que biopsicosocial, espiritual, cultural, entendiendo que todo eso afecta a la salud de las personas y de sus familias. Claro. Y además el enfoque territorial de estar inserto en nuestros territorios. Somos un poco como los antiguos médicos de cabecera de la familia, sí, que además están insertos en su territorio por harto tiempo, conocen lo que pasa alrededor, sí. Pasan a ser parte de la familia. Pasan a ser parte de la familia, hay un vínculo de confianza que muchas veces sana más que una pastilla. Así que todo eso es el acompañamiento, una palabra de aliento. Sí, y también en el vínculo de que la persona te cuente realmente, por ejemplo, los síntomas que realmente tiene, si se toma realmente o no las pastillas, porque a veces uno deja más y más y resulta que lo inicial no hay ni siquiera una confianza de contarnos la verdad. Entonces eso es más o menos la medicina familiar y comunitaria por la inserción en los territorios específicamente. Oye, doctora, y esto de el enfoque de salud familiar comunitaria a lo que es el enfoque tradicional en la medicina, ¿cuál es la distinción que tú podrías sacar? Claro, principalmente esto de ver más a la persona que al síntoma aislado o a la enfermedad. Ya no es como, ahí hay una colelitiasis, ahí hay una señora con diabetes. No, ella es la señora Rosa, etcétera, tiene tantos años, toda su vida trabajó en esto. Vive sola, acompañada. Claro, que eso es un índice que se ha visto disparadísimo acá en la región también, de tantos adultos mayores que viven solos. ¿Quién la acompaña? Que se automedican. Que se automedican, las hierbas acá en estos lados también, que también tienen su efecto farmacológico. Entonces la diferencia con la medicina tradicional es básicamente es la visión más allá del síntoma, subir a la persona, subir a la familia, subir al contexto, y desde ahí ir sanando desde también lo preventivo, lo promocional, porque las personas de repente hacen muchas cosas saludables en sus ambientes que uno podría fortalecer en vez de solo ver lo malo. Así que muy, muy promocional de lo bueno, tratar de ver los recursos que tiene esa persona para echar mano a todo eso, además de, por supuesto, un tratamiento clínico y científico lo más actualizado posible, y esa parte que tenemos los médicos por nuestra formación. Bueno, nosotros lo hemos comentado, doctora, que acá en Bien Salud, que la Universidad Austral de Chile tiene un programa de especialización en medicina familiar comunitaria. A ver, ¿qué significa esto en la práctica, en el día a día? En la práctica significa que hay una especialidad con este enfoque sistémico en la comuna que le da la
territorialidad Valdivia, además, el contexto, ya sabemos, esta ciudad fue nombrada ciudad humedal, ¿cierto? Sí. Nos invita también como médico a reflexionar sobre el medio ambiente, la ecología, cómo eso impacta en nuestra ciudad. Y en lo numérico, digamos, hay 22 profesionales extras a la red asistencial común que estamos trabajando en distintos territorios con hasta 500 familias a cargo más o menos. Entonces eso es una población bien amplia que es un servicio extra que le damos, y con este enfoque nuevo o sea, más o menos nuevo, de recuperar lo bueno de este territorio que tiene tantas cosas. Claro. Así que es personal extra, es enfoque de promover lo bueno y muy contextualizado con esta realidad. Sí, y cómo también sacamos un poco a los alumnos a lo que es la práctica real. Dejamos de lado un poco el aula. Claro. Y vamos a la realidad para que se den cuenta cuál va a ser su trayecto en esta vida. Sí, totalmente. Y además que muchos de los médicos que egresan, y eso es un cambio que igual viene, de meter más nuestra especialidad al pregrado, porque el pregrado es muy de hospital, y eso está bien, saber de todo un poco, claro, pero realmente los médicos salen y trabajan en el consultorio primeramente, en el CESFAM, claro, ¿cierto? Y así que es muy importante formar a los que se están formando para ser médicos con esta visión más sistémica de poder resolver más cosas más también, humana totalmente, y no solo como de qué se opera o no se opera, que está bien en un contexto, pero en el contexto del CESFAM necesitamos resolver las cosas más sociales probablemente primero. Sí. Oye, ahora también saber un poco cómo se vinculan ustedes con los residentes, con estas comunidades. Cuéntanos un poquito sobre eso, qué tipo de actividades realizan en los centros de salud. Me contabas también que atienden con algunos Vox en las mismas sedes, o sea, las mismas juntas de vecinos. Sí. Que es un tema que yo no tenía conocimiento. Yo que soy animeño te preguntaba si en las ánimas sí, me decía que en la Norte Grande 1 se hace ahí, y en otros lugares también. Y en otros acá en autoconstrucción, también sí, en otros sectores de la ciudad de Valdivia. Pero para que ahí nos cuentes un poquito sobre eso. Sí, bueno, la formación de esta beca, que dura 3 años, tiene una inserción totalmente con las comunidades, o sea, nos asignan un territorio, por ejemplo, a mí la población autoconstrucción, que ahí tiene, donde estoy prácticamente todos los días, además de, nos incitan a realizar acompañamiento a las comunidades para fortalecer el tejido. Entonces, además de atender, también hacemos trabajo comunitario, hacemos investigación también en base al trabajo comunitario, porque también existe esta área de investigación, acción participativa, donde fortalecemos el tejido comunitario, hacemos, por ejemplo, talleres, pero más allá de solo hablar de enfermedades, fomentarles que ellos se unan, porque, o sea, una persona sola, yo digo, sobrevive, pero en comunidad puede fortalecerse y florecer y generar un bienestar que va más allá de solo su cuerpo. Sí, así que hacemos visitas domiciliarias, que decir, hacemos atenciones lo más cerca. Te explicaba, por ejemplo, que en la misma sede, así los vecinos más mayores caminan 2 cuadras, llegan a su control. Además que permite que nosotros, como estamos ahí, conocemos las calles, conocemos el vecindario, dónde se juntan los basurales, dónde se juntan a beber, entonces ya vemos a nuestros pacientes de repente en la calle, y eso genera otro vínculo. Sí. Doctora, ¿y qué le dicen los vecinos? ¿Le llevan ahí sus cositas dulces, todo su pancito? Hay regalones. Pancito de casa, ¿no? Sí, pasa eso, hay regalones, invitaciones a almorzar, todo eso. Mira, al final uno pasa a ser en cierta parte también de la familia, como... ¿Cómo se retribuye un poco lo que uno entrega? Sí, y además... si uno está abierto a escuchar, las personas tienen tanto que enseñarte con sus propias historias de vida, y eso nos saca un poco del doctor y el paciente abajo. No, acá somos 2 personas que además... ¿Y cómo también ustedes como doctores o como doctoras entienden un poco el problema de salud que él tiene? Sí. Que puede ser un 80% mental. Sí, o mental y social, porque también puede ser que yo digo, ya haga dieta de tal cosa, pero resulta que en la casa no se puede, o deje de beber, pero el único amigos que tiene, todos los incitan a beber. No es solo una indicación, es ver a la persona y cómo va a lograr ese objetivo que nos planteamos en su vida real.
Oye, ¿cuántos médicos en formación del programa están trabajando en centros de salud, doctora, de atención primaria? Para que nos cuente también sobre eso. Sí, son 22 actualmente. ¿Solo en la comuna de Valdivia? Solo hay uno que está en Osorno y el resto, los 21, entre Niebla, Angachilla, Sesfam Sabat. También hacia la costa. Sí, en la costa, de hecho, la posta de Curiñanco. Sí, hemos conversado con ellos. Sí, con el Rodri, sí. Así que estamos en todos lados. Hay, por ejemplo, posta Punucapa, posta de... Ahora estamos en Cabo Blanco, Cayumapu, o sea, llegamos a todos los rincones de Valdivia, la verdad. Las 12 comunas son hartas, pero ya algo cubren. Claro, sí, y además hay 23 egresados ya del programa, que este programa empezó en 2019 y que también están siendo especialistas en sus comunidades, donde algunos devuelven, otros encontraron trabajo, pero llevando esta visión más sistémica que se está necesitando desde los hospitales. Hay colegas que han sido directores de hospitales, otros que están desde Arica hasta Puerto Natales, la verdad que tenemos nuestros egresados repartidos. Sí. Doctora, ¿y qué impacto tiene esto en la red pública de salud? ¿Cómo contribuye un poco a mejorar el acceso a atención médica para toda la comunidad? Bueno, primero, como mencionamos, el acceso, que estamos más cerca de las personas, para que puedan llegar más fácilmente, la disponibilidad de mayores horas disponibles, entonces hay menos espera, menos lista de espera. Fortalecemos también nuestra idea de fortalecer a los equipos con lo que nosotros podemos entregar, para que el equipo de salud, nosotros estamos 3 años, pero el equipo de salud queda y ellos nos enriquecen a nosotros, entonces públicamente y también, por supuesto, tenemos una visión de derechos, entonces también ahí abogamos mucho por los derechos humanos, los derechos de los niños, y también nuestro trabajo público es también promover políticas públicas para el bienestar integral de las personas y su familia. Claro. Oye, recuerden que en Mañana de Noticias de FM Radio El Conquistador 957, cada día lunes a las 10 de la mañana estamos con Bien Salud, una producción de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. También le recordamos que la Escuela de Graduados mantiene abiertas diferentes convocatorias para que ustedes puedan actualizar sus conocimientos, puedan impulsar su carrera y también para que estudien algún posgrado en la Universidad Austral de Chile. Más información en medicina.uach.cl, medicina.uach.cl. Hoy nuestra invitada, la doctora Catalina San Juan, médica general puconina, residente del programa de especialización en Medicina Familiar Comunitaria de la Facultad de Medicina de la UACH. Y claro, hoy viendo este tema del rol de la medicina familiar comunitaria y su impacto en la salud pública local acá en nuestra región de Los Ríos. Doctora, bueno, ¿por qué vamos a ir a temas más personales? ¿Por qué usted eligió especializarse en esta área? ¿Qué la motivó a optar por la medicina familiar comunitaria? Bueno, viene de la región de la Araucanía, viene de una localidad como es Pucón, entonces ahí que se notan un poco más las necesidades también en materia de salud. Sí, mira, entré a medicina queriendo ser pediatra, salí queriendo ser geriatra y empezando a trabajar, tuve la experiencia de trabajar en el equipo rural del Cefam de Pucón. Entonces ahí me di cuenta que los niños y los adultos mayores no van a mejorar solos. Van a mejorar con sus familias apoyándolos, con sus comunidades sanas. Entonces desde ahí empecé a buscar qué posibilidades habían, y claro, como somos sureños de corazón, tampoco nos íbamos a mover mucho más cerca. La naturaleza es una necesidad humana en este momento, así que Valdivia fue una opción preciosa, y descubrí en la especialidad, la verdad, mucho más de lo que pensé. Me di cuenta que yo no era la rara por ser más cercana a los pacientes, sino que habemos muchos tratando de, sobre todo la ética, yo creo que es lo que te lleva a querer tratar más allá a las personas. Sí, ver a la persona, mirar los ojos, ver su tristeza y decir, pucha, podemos hacer algo, ojalá. Sí. Oye, y también sería importante que nos cuentes un poco tu experiencia y básicamente
los aprendizajes que te ha dejado hasta este minuto esto. Bueno, primero lo que te decía de saber que no estamos solos, que somos muchos los que queremos mejorar la salud de una manera integral, y las bases científicas, las bases éticas, las bases epistemológicas del por qué creo que me ha dado nosotros tenemos un gran referente que es Carl Rogers, que dice: necesitamos tener 3 actitudes básicas, que es la empatía, la escucha activa y ser auténticos, creerle a la persona realmente lo que nos está contando y nosotros ser también nosotros mismos. Entonces, eso yo creo que es lo que me ha dejado así como que todos nos quedamos como medio grabado en nuestra cabeza, creerle al paciente, escucharlo activamente y empatizar con ellos. Oye, tú que trabajas ahí o atiendes ahí en alguna oportunidad en autoconstrucción, me dices, ¿qué te ha tocado ver así que te haya llamado la atención de forma personal? Bueno, aquí hay muchos adultos mayores. Sí. Nuestra región de Los Ríos yo creo que está dentro de las 3 o 4 primeras a nivel país con tasa de adultos mayores. Sin duda, al llegar lo que me impactó fue la soledad de los adultos mayores, muchas visitas domiciliarias de adultos mayores que vivían solos o estaban solos todo el día. ¿Y qué pasa cuando fuiste trabajador toda tu vida o mamá haciendo todas las cosas, dueña de casa, y de repente te toca la jubilación? ¿Qué hago con mi tiempo libre si yo lo único que hacía era trabajar? Así que ahí lo que he descubierto ha sido con ellas mismas esa memoria de cómo eran antes de jubilar, y hay mucho activa en autoconstrucción, en una población que autoconstruyó sus casas, entonces tienen una raíz de mi paciente. Y un sector muy antiguo de Valdivia. Muy antiguo, de los 60, entonces ellos tienen una historia de cómo antes, el recuerdo de cómo antes hacían comunidad, hacían cosas juntos, los niños jugaban en la calle, entonces hay mucho que recuperar y que aprender de la historia. Sí, oye, y pensamos también que se va al trabajo de hacer talleres también ustedes, no solamente acá para ir a aliviar una enfermedad, claro, sino que también pensamos que se hacen talleres de educación, ¿no? Sí, de educación y de bienestar. O sea, también, por ejemplo, los talleres, por ejemplo, que yo he hecho ha sido mucho de conectar con la memoria y con lo que a ellas les hace bien. Correcto. Y de ahí tenemos proyectos que hacer, entonces planear qué talleres vamos a hacer, pero que le hagan sentido a las personas, no solo a uno, porque uno dice, voy a ir a hablar de diabetes, y las personas ya no quieren hablar. De hecho, una paciente me dijo: doctora, si vamos a venir a hablar de enfermedades, no nos van a dar ganas de venir cuando llueva, pero mejor, ¿por qué no hablamos de cosas que nos hacen felices? Y ahí fue como, bueno, lo que las personas necesitan. Claro que sí, po. Oye, bueno, ya que te tenemos acá, estamos en pleno invierno. No mucha gente ha asistido a los vacunatorios, hay que decirlo. Hay una baja, sobre todo en los niños. Ya de vuelta de vacaciones de invierno también algunos, y acá los establecimientos educacionales son los más propensos, los niños a adquirir estas enfermedades respiratorias. Vamos a las recomendaciones, pues. Tú que tienes la experiencia ahí también, ¿qué nos podrías entregar? Bueno, esto que dices de vacunarse también es una política pública para la comunidad, para el bienestar, no solo por nosotros, sino también por quienes nos rodean. Esta como ética de la vacunación, sobre todo estamos en un país en vías de desarrollo que tenemos acceso, así que eso también es un privilegio como país, pero hay muchas otras cosas comunitarias importantes de hacer, siempre pensando en los demás. Por ejemplo, que si estamos con síntomas, obviamente nos pongamos una mascarilla, ¿cierto? Hay países como Japón, dicen que ellos saben que si están resfriados se van a poner su mascarilla por el otro. Claro, en ese sentido. Son solidarios. Claro, pensar en más que solo yo. Claro. Y bueno, el usar mascarilla, la higiene de manos y la ventilación. O sea, los bichitos andan siempre en el ambiente. Cuando se nos contagian es cuando se concentran. Entonces, si no ventilamos nuestras casas, si no ventilamos nuestro ambiente, los bichos se van a encerrar. Y si no nos lavamos las manos, vamos a concentrar las bacterias y los virus en nuestras manos y nos tocamos. Y lo mismo con toser, tener esos protocolos y cuidados. Más que... Es muy importante que siempre se dice que no pasen frío, etcétera. Los cambios de temperatura. Claro. Si estamos muy calurosos dentro de la casa y salimos al frío, ese cambio de temperatura va a desestabilizar. Hay que ponerse la mascarilla. Hay que mascarilla, abrigarse bien, bajar un poquito la temperatura de la casa, ventilar y ahí salir. Sí. Doctora,
Bueno, acá también es importante, muchas veces uno asiste a los centros de salud familiares por cualquier cosa. ¿Y qué conlleva esto? A la saturación. Y siempre se ha recomendado asistir de forma responsable a estos centros. Cuéntenos un poco desde su mirada esto también. Bueno, primero esto que decíamos, si vamos a salir a urgencia resfriado o a cualquier lado, al CEFAM resfriado, usar las medidas necesarias para no andar contagiando en el camino a todos. Pero también saber cuáles son los síntomas leves, por ejemplo, un dolor de garganta, no es lo mismo si hay o no hay fiebre, no es lo mismo si me cuesta o no me cuesta respirar. Los resfríos comunes pasan con cuidados, tomar líquidos, los virus tienen un ciclo que se van a ir por sí solos si uno se cuida. Tomar analgésicos, que paracetamol tenemos en la casa, es importante ahí, por supuesto, leer las indicaciones y siempre seguir lo que nuestro médico nos ha recomendado. Podemos acudir al CESFAM a pedir una horita de morbilidad, que es para la atención de las cosas más comunes, pero si tenemos dificultad respiratoria, fiebre, sobre todo en adultos mayores o niños, que no cede, que sobre todo la dificultad respiratoria es lo que más debería alarmarnos, y en ese caso llevar ya sea a los SAPU, a los SAR que tenemos en barrios bajos, o a la urgencia del hospital cuando el caso se vea, sobre todo sobre todo en población vulnerable. Si somos adultos sanos o con alguna patología típica y tenemos un resfrío que sentimos que nos estamos sintiendo un poco más mal de lo común, acudir a SAP, urgencias de atención primaria, y si ya estamos con un adulto mayor o un bebé que lo vemos complicado, sí acudir a esos servicios. Hay niños que necesitan, niños pequeños, tienen que poner oxígeno, nebulizarse, esos son las poblaciones de riesgo, así que es importante también ahí ser solidarios en ese sentido. Que nos toca todos los años también, así que, bueno, cuando usábamos mascarilla no fue tanto, pero ahora ya hemos tenido un alza en los picos de enfermedades respiratorias. Ahora el alcohol gel está en todos lados, así que es una medida bastante también comunitaria, echarse alcohol gel si uno puede de vez en cuando. Oye, sería importante también, ya que hablamos sobre esta medicina familiar, acá también lo comentaste tú dentro de esta conversación, que había ustedes, claro, entregan esto en estos sectores, o en estos barrios, parte de no solamente un diagnóstico, sino que también se dedican a la otra parte, que es un poco más de conversar con el paciente o con el vecino o la vecina, conocer un poco su entorno familiar. Eso yo creo que es clave en lo que hemos conversado hoy, de lo que es esto de el médico de cabecera, como se conocía antiguamente, para el trabajo que se hace también. Claro. Con estos 22, ¿son 22? Sí, becados. 22 becados. Sí. Sí, pues somos como el antiguo médico de cabecera, el que la familia hablaba con confianza, que le conocía toda la historia, entonces ya se atrevían a mostrar más allá, y como también mencionamos en algún momento, gran parte del malestar de las personas es psicológico, psicosocial, cultural, entonces nuestro rol está en ver más allá. Además, claro, cada uno tiene todos sus diagnósticos, nosotros integramos todo eso, porque también ser hipertenso, ser diabético, tener asma, también afecta en qué trabajos puedes acceder, las opciones, si te va a alcanzar más o menos. Entonces es ver a la persona y ver su vida completa, no solo a esa persona en su box, en el box o su tos, sino que, y también la continuidad. Ojalá que el médico de cabecera fuera siempre el mismo, cosa que ya no hay que volver a contar la historia mil veces, ya esto yo me acuerdo de lo que te pasó hace años. Ese sería como su ficha clínica. Claro. O a veces no confundirse, eso para un paciente es súper importante, de hecho siempre lo valoran mucho, y te aseguro que se van a tomar más en la pastilla que tú le indiques si te creen, si te ven como una persona confiable, así que fuiste alguien frío que lo vio rápidamente. Oye, Catalina, ¿y hay desafíos o no? Grandes desafíos. En lo que tú has vivido hasta este minuto, un ejemplo. Grandes desafíos, sobre todo el mismo contexto, o sea, estamos trabajando con población que de repente no puede acceder a todos los recursos hay necesidades.
necesidades. No queda, porque uno vive en su burbuja muchas veces. Sí, y ellos también viven en su burbuja, claro, y que su burbuja a veces es bastante desalentadora. Pero tienen vecinos y vecinas de repente en otras situaciones, y ahí está en el compartir. O sea, claro, si sumamos, los poquitos podemos hacer mucho. Y claro. Y cuando se juntan, uno se da cuenta que no es una realidad de uno, sino que casi todos tienen su misma realidad. sí. Con otra mirada, ¿no? Sí, darle el espacio a que, un desafío es que dar el espacio para que esas personas que se han sentido siempre vulnerables puedan empoderarse y saber que ellos son capaces de encontrar el bienestar, más allá de lo que la desesperanza o de repente puras malas noticias que ven. Claro. Hay cosas buenas, y esas muchas veces están en su propia historia. Así es. Doctora, bueno, para cerrar, ¿algún mensaje a los que nos ven, nos escuchan esta mañana acá en El Conquistador? Cuidarse este invierno, visitar al vecino, conversar con la familia. Yo creo que eso, empezar a... médico una vez al año. Sí, por supuesto, todo lo preventivo, eso para evitar congestionar al final y enfermarnos. Nuestra visión es muy preventiva y promocional, así que buscar lo bueno en cada uno, subirlo para adelante. Al chileno no le gusta mucho ir al médico, ¿eh? Sí, pues por eso nosotros lo estamos tratando de acercar. No sí, tenemos como esa cultura de una vez al año ir a hacernos un chequeo. Sí, ahí también hay un desafío para nosotros de ir a los lugares, por ejemplo, claro, ir a las escuelas, ir a los trabajos, hacer los chequeos a las personas, claro, antes de que se enfermen. Sí, así que... eso es importante. Sí. Oye, agradecemos a la doctora Catalina San Juan, médica general, residente del programa de especialización en Medicina Familiar Comunitaria de la Facultad de Medicina de la UACH, y que nos trajo hoy este tema muy, muy importante, el rol de la medicina familiar comunitaria y su impacto en la salud pública local. Oye, recuerden que la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile mantiene abiertas diferentes convocatorias para que impulsen su carrera, para que actualicen sus conocimientos y estudien su posgrado en la Universidad Austral de Chile. Para tener detalles, a través de la página web www.medicina.uach.cl, medicina.uach.cl. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Suerte, ¿eh? Gracias. Okay. Oye, vamos a seguir avanzando. Será hasta 7 días más. Nuevo capítulo de Bien Salud acá en FM Radio El Conquistador. En FM 95.7, Radio El Conquistador de Valdivia, hemos presentado Bien Salud, estimulando el bienestar y la salud de las personas. Una presentación de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile.